otro. Eso fue una de las críticas que los que estaban en el siglo XIX, cuando estaba viniendo los Hort y Westcott con el Aleph y Be y los manuscritos egipcios en contra del Textus Receptus, y se empezó esa batalla en ese entonces. Un crítico famoso llamado John Burgon, él era un experto en los padres de la iglesia, y mucho de su evidencia que él usaba era citar a los padres, pero sus detractores decían, él no usa ediciones críticas de los padres, está usando las ediciones que no tienen un aparato crítico, entonces es lo que cita de los padres también necesita crítica textual. Y hoy en día también. El problema es que mucho más esfuerzo se está dando a la Biblia, claro, que a la crítica de los padres, porque ya es suficientemente difícil encontrar a alguien que quiera hacer crítica textual de la Biblia, menos ver cuál es el original de San Atanasio, San Jerónimo, San Gregorio de Nacianceno. Entonces, pero sí, lo que tenemos es mucha evidencia por la cual tener que zarandear en las situaciones. Pero sí da luz, ¿no? Los comentarios de los padres, como quieran, ¿no? Sí, claro que todo esto se puede usar. El problema es que es como encontrar la aguja en la paja, porque hay tanto que no se ha ni determinado todavía cuáles son las posibilidades. No se han visto, como dije la vez pasada, todas las variaciones, aún en los manuscritos, los 5,000 aproximadamente manuscritos bíblicos, menos lo de los padres y las traducciones y todo lo demás. Pero los padres tendrían este mismo problema al acercarse al texto bíblico, también de ver las variaciones, o simplemente... Algunos sí. Jerónimo, por ejemplo, y algunos de los otros que eran en sí académicos, que trabajaban, por ejemplo, como Jerónimo en traducción, él hacía comentarios sobre las diferencias porque lo tenía que incluir en su traducción. Otros no son tan profundos. Profundos en otras áreas. Uno puede ser espiritualmente profundo sin ser textualmente erudito. Entonces, depende del padre y cómo sea su inclinación intelectual y espiritual, y también qué tipo de materiales tenía enfrente de él. Si es un padre que está en un monasterio separado de muchas cosas y no tiene el material, él va a usar lo que tiene. Y también, por ejemplo, viajaban mucho estos hombres. Entonces, muchas veces ellos copiaban o predicaban o escribían basado en el manuscrito que ellos tenían enfrente de él, en el que estaba en el pueblo donde estaban. Y no podían ser muy... no podían elegir. ¿Sabe qué? No, tráeme mi manuscrito de allá de donde estaba yo. Tráeme mi versión. Tráeme mi versión. Pablo dijo a Timoteo, ¿verdad? Le dijo, tráeme mis libros, y especialmente los pergaminos. No sabemos si le llegaron o no antes de que él murió, pero... de que los pidió. Los pidió, pero quién sabe cuándo lleguen. Si aún hoy con Amazon tú pides y a veces no llegan. Es que no tiene Prime, por eso. Yo tengo Prime. ¿Tiene Prime? Yo pedí la semana pasada en martes. Yo pedí la película Hacksaw Ridge. Sí. Porque la quería ver con mi hijo en el fin de semana. Está bien. Garantizado en 2 días. Sí. Me llegó miércoles de esta semana. Hasta el último hombre. Sí, y deberían tener algo que tú pagas por eso, ¿verdad? Por Prime, que te den eso, y luego que no te lo hagan. Te deberían dar un crédito de $1 o $2 para usar para otras cosas, si te fallan así. Pero no, son crueles. Pero son crueles. Una pregunta. Sí. Pareciera con todas estas situaciones que hay una serie de posibilidades hasta casi infinitas de encontrarse con los textos originales y muchos caminos por todo lo que comenta.
pero no hay una situación que este mismo argumento lo pueden usar todo el mundo, pero que unifique, digamos, Criterio. no un criterio, sino una preservación del Espíritu Santo hacia su palabra, en donde podamos encontrar este cuidado y este... Eso es lo que creo yo. Yo creo, de mi parte, que entre ese número de manuscritos se ha preservado el original, que no hay lugar en el Nuevo Testamento donde no sepamos por lo menos cuáles son las opciones. Ahora, por ejemplo, en muchos manuscritos antiguos hay lugares donde hemos tenido que adivinar lo que dice, porque quizá tengamos 3 o 4 manuscritos, están incompletos y no sabemos ni cuáles son las posibilidades. Yo creo que en el Nuevo Testamento estamos seguros, por lo menos, si tú tienes un buen aparato crítico que te dice, tú puedes hacer una decisión educada sobre cuál tú ves, y eso es lo que debe hacer el crítico textual. Entre todas las opciones, yo creo que esta tiene la mayor posibilidad de ser la original. Y cuando yo predico, donde hay una situación donde está la evidencia dividida, yo voy a hacer exegesis de las dos maneras. Y yo le voy a dar a mi congregación la posibilidad de que esta otra sea la verídica. Ahora, eso es peligroso porque si no tienes una congregación más o menos educada, les puede meter duda sobre qué dice verdaderamente la palabra de Dios. Pero la verdad es que yo no quiero esconder de mi persona, de mi congregación, que sí, la situación real es exactamente la que usted dice. Tenemos en algunos lugares de la Escritura varias opciones, las cuales todas tienen suficiencia de evidencia que podrían ser la original. Y si hacen una diferencia en la interpretación, yo quiero que mi pueblo lo sepa. Y que ellos hagan su decisión basado en contexto, lo que está alrededor, basado en la fuerza de la evidencia, tanto interna como externa. Yo quiero que ellos sepan que hay lugares donde no estamos 100% seguros de lo que lee, pero podemos saber que es una de estas dos, y entonces mira estas dos, o estas tres, y tú ves lo que el Señor te habla. Al final de cuentas, el Espíritu Santo todavía obra. Pero el problema es que cuando los que están escribiendo nuestras ediciones griegas ponen como su elección una lectura que viene siendo un error comprobable. Por ejemplo, vamos a ver cómo hicieron errores genealógicos, errores geográficos, que son imposibles de justificar, pero ellos lo están justificando. Nos dice, y ellos lo dicen, este fue un error que hizo Marcos, y luego los escribas lo trataron de armonizar. Ellos no tratan de esconder que ellos creen que el original tenía un error, y por eso ellos pusieron esas variaciones ahí. Sí. Me acuerdo, hace poquito leí, porque estaba informándome acerca de la homosexualidad. La verdad quería saber algo más acerca. ¿Quieres cambiar o qué? Cuidado. Y entonces chequé que, pues es que hablabas con tus proposiciones el otro día y dije, no. Ya. Y usaban un mismo texto que estaba en diferentes evangelios. Ajá. ¿No? Aquel texto de el hijo de un noble, Sí. por ejemplo, que fue sanado por Jesús. El otro que era el siervo de un centurión, Sí. al que él amaba mucho. Sí. Y el otro que era... Amados los unos a los otros. No, ese. Otro de esa misma, pero es la misma historia, ¿no? Según el de David que amaba. No, ese no. No, porque era solamente basado en los evangelios. Entonces, utilizaba esas versiones y decía, la más original, pues es la que sostiene su posición, ¿verdad? Qué curiosidad. Pero bueno, qué coincidencia, ¿no? Pero
le adjudicaba a los evangelistas directamente diciendo, no, es que este evangelista tenía cierto problema con que Jesús le hubiera hecho un milagro a un homosexual. Entonces, este otro evangelista pues quiso taparle el ojo al macho y dijo que mejor era su hijo. Y este otro, etcétera. Ahora, eso no indica que Jesús no le hubiera hecho un milagro a un homosexual, ¿no? Porque Sí. al final le hizo un milagro. Segundo, no nos dice el versículo que era homosexual. Exactamente. Hay muchos No, tipos de amor. Exactamente. Entonces, que si bien Jesús no discriminaba en ese sentido porque sanó a una mujer ramera, le sacó espíritus a quién sabe quién, Sí. a publicanos y pecadores, Habló con la mujer en el pozo en Exactamente. Samaria que así es. 5 esposos tuvo y era el que tiene no es. Exactamente. Entonces, sin embargo, adjudicarle a los evangelistas que ellos tenían prejuicios, pues eso simplemente es un prejuicio. Yeah. Entonces sí. Presuposiciones. Ahora, ¿qué son algunas cosas que se tienen que mirar en evidencia? Primero, el caso prima facie es que se da preferencia al manuscrito más antiguo. Sí. Eso, todo lo demás siendo igual, la iglesia, el manuscrito más antiguo debería aceptarse. Una pregunta. Sí. Y creo que, bueno, ahorita no se ha hablado mucho, pero pues han estado encontrando en algunos hallazgos, y yo creo uno de los más notables fue los rollos del Mar Muerto. Sí. Y pues tratando de ver qué tanto pues ha cambiado, pero yo digo que aún hoy en día pues siguen por ahí encontrando fragmentos y tratando de pues comparar Sí. con lo que tenemos hoy y Sí. ver qué tan veraz es. Y se ha hecho la pregunta, yo creo, en muchas ocasiones, de que qué pasaría si llegan a encontrar algo original o una copia, la segunda o la tercera, a lo que tenemos hoy, ¿no? Así como que cambiaría demasiado. Sería... Pues eso es un sí, ¿verdad? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si mañana encuentran un hombre rana? Digo, cuando lo encuentren, cruzaremos ese puente, ¿verdad? Hasta entonces es pura especulación. Ahora, entre los manuscritos del Mar Muerto, la mayoría son en hebreo. Y se encontró, por ejemplo, el libro de Isaías, la cual es sustancialmente igual al que tuvimos 900,000 años después con los masoréticos que tenemos usado. Pero es muy distinta. Yo estoy aquí hablando de la crítica textual del Nuevo Testamento porque la situación en el Antiguo Testamento es muy diferente. Sí, es otro contexto. No hay la cantidad de manuscritos que tenemos, ni la cercanía al original que tenemos. Y el Mar Muerto nos dio mucha ayuda con el Antiguo Testamento, pero también hizo nuevas preguntas y hoy en día todavía se está discutiendo cómo relacionar. Acuérdense que los que estaban en el Mar Muerto era una secta. Sí. Entonces no se sabe tampoco si las copias que hicieron habían sido cambiadas por razones sectarias. No se sabe en qué forma se copiaron. Y solo el libro de Isaías quedó completo, muchos de los demás son fragmentarios. Y también se han encontrado lo que piensan son fragmentos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, una de las primeras famosas fue CTQ5, que fue un fragmento del libro de Marcos, un sacerdote católico llamado O'Callaghan. Con un nombre O'Callaghan pensaría irlandés, pero estaba en España. Y él escribió un libro sobre fragmentos neotestamentarios en Qumran. Y el fragmento 7Q5 es un fragmento chiquito, son 4 o 5 líneas parciales, pero que él identificó con el libro de Marcos. Y si eso es verdad, es uno de los fragmentos es probablemente el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento que tenemos, porque la fecha sería aproximadamente 40 a 50 AD. Y si eso es verdad, es una copia en una comunidad sectaria del libro de Marcos.
ya copiada en el año 40 o 50, vamos a decir 50 para darle... Cristo murió en el 30 o el 33, dependiendo de cómo lo figuras. Así que ya tienen una copia en una secta 17 años después de la muerte de Cristo. Entonces Marcos, si eso fue una copia, Marcos lo tuvo que haber escrito entre, vamos a decir, 10 años después de que Cristo murió. Entonces eso adelanta la fecha del escribir de Marcos. La fecha tradicional. La adelanta mucho, pues de Marcos se escribió en 40. Ahora sí, si tú tomas entonces las citas de los padres de la iglesia que dicen que primero Mateo escribió un evangelio en la lengua hebrea, entonces Mateo ha de haber escrito en el año 35, 36, y ahora estamos a 6 años de la muerte de Cristo. Y eso cambia todo basado en la gente que dice, pues, los evangelios fueron escritos mucho después, para leyendas. Lo acerca mucho más al tiempo del original. Entonces, aunque no nos sirven mucho porque son muy fragmentarios para la crítica textual, si se puede comprobar que esos manuscritos verdaderamente eran de Marcos y nadie ha hecho otra identificación. Una de las cosas que leí unos artículos, había otro crítico francés llamado, no sé cómo pronuncia, pero creo que Vallée, que vino en contra de O'Callaghan, dijo, jamais, Marcos, no, jamás, no. Dice O'Callaghan, pues tú dime entonces qué es. Una de las cosas, si tú vas a identificar, a criticar una identificación que otra persona hizo, tú tienes que dar una alternativa. Si él ya puso palabras que caben en el esquema del pasaje, entonces para decir que es algo más, tú tienes que decir, no, es esto. Aparte, el problema es que está tan deteriorado el manuscrito que a veces es difícil distinguir, pues como estamos hablando, Omicron de teta o eta de nu, porque son mayúsculas y el eta es un H y el nu así. Es difícil a veces distinguir, y entonces como son tan pocas letras, no es 100% seguro, pero yo por mi dinero le doy a O'Callaghan que está correcto en determinar que era Marcos, y eso me ayuda. Doctor, sí. Una pregunta a lo mejor fuera de, saliendo un poquito. ¿Dónde están los documentos Aleph y B? En dos lugares. No está Aleph, que es cianítico, está en un lugar, y B está en el Vaticano. Es Vaticano, sí, está ahí. Yo no sé, ahorita no me acuerdo dónde está Aleph, pero están en lugares separados. No están juntos. No. Están peleados. Otra pregunta. A su consideración, ¿cuál sería el texto griego al que nos podemos acercar con más confianza? Mi versión que yo uso para mi estudio griego es una edición que sacaron un hombre que su apellido Pierpont y Robinson, y es básicamente el texto bizantino. Es una edición crítica del texto bizantino. Yo creo que la lectura correcta se encuentra la mayoría de las veces entre no solamente el grupo alejandrino de Aleph y B y esos, pero yo le doy más importancia a los manuscritos que le llaman a la mayoría. Ese es mi punto de vista. Yo sé en eso que estoy al lado mínimo de la mayoría de los académicos van a la otra dirección. Pero vamos a ver más de las razones por cuál mientras yo voy a hacer eso. Y el libro que tengo de texto da las posiciones de distintas formas de hacer la crítica textual. Del 1 al 10, ¿dónde quedaría Nestle Aland? Pues solo hay dos, básicamente hoy dos textos que tú puedes usar, el de Nestle Aland o el bizantino, porque nadie más ha completado un texto crítico. Están en proceso de hacer lo que le llaman el editio crítico mayor, que está haciendo por Aland en Alemania. Ese va a ser un trabajo
maestro cuando lo acabe. Yo no creo que me va a convencer a mí que siga todas sus lecturas, pero va a dar más información. Yo creo que lo bueno de la Nestle Aland es que si tú lo tienes, tú puedes hacer buenas decisiones críticas mirando el aparato por ti mismo, porque te da las opciones. Aunque tú no vayas con lo que está en el texto arriba, tú puedes mirar las posibilidades y hacer tu propia decisión, porque ahí te da la evidencia. Ahora, lo que han encontrado es que no siempre está correcto, hay errores de imprenta y de otras cosas, que entonces también se tiene que usar con cuidado, pero yo recomiendo a la gente que quiera estudiar esto, que compren esas dos ediciones, la Nestle Aland 28 y el texto que hizo Robinson y Pierpont, el Byzantine Text of the New Testament. Lo bonito del texto, yo les voy a enseñar, tengo un poco de tiempo. Está más accesible. Nos va a Oye, pantallar. le preguntan por el arca perdida. Sí. Nos van barrando Ya lo la cara. encontraron, ¿no? Están neófitos en esto. Sí, lo van a encontrar. Este es el texto de Me ha leído mucho. Yo soy la película. de Pierpont y Robinson, y lo que pasa es que está lindo, está más legible el griego, el tipo el tipo griego es mucho más legible, y está barato, comparable. El Nestle Aland te cuesta, ahora creo que son 30 o algo dólares para el chiquito. Este está 15. No, pues sí. ¿Usado en Emerson? No, usado en Amazon no sé cuánto menos, pero nuevo está a 15. Entonces corro, compro los nuevos. Hasta dice seminario. Juan Calvino. No sé, pero lo pueden ordenar, si no. Oye, me Está marcado. ¿Cuál es? Ok, algunas de las razones por cual el manuscrito más antiguo no siempre es el que se debe usar. Primero, es comúnmente aceptado que la mayoría de nuestras variaciones textuales ocurrieron antes del año 200, que es antes de que todos los manuscritos que tenemos. Entonces, si todas las variaciones ya habían venido, entonces no tienes, si tienes un manuscrito del año 300, no necesariamente sea más correcto que el otro. Pero tiene más autoridad por más cercanía al... Debe tener si no hay cosas que vienen entre medio. Por ejemplo, como dijimos de Aleph y B y de muchos de los papiros, la copia no es muy buena simplemente porque no eran profesionales o no eran cuidadosos. En un tiempo cuando toda la copia se hace en mano y los manuscritos no eran raros, si un manuscrito sobrevive es probablemente porque no es bueno, porque si tú tienes un manuscrito bueno lo vas a usar. El estado del texto, como dijimos, de Aleph y B muchas veces no es buena, y el hecho de que geográficamente la mayoría de los manuscritos vienen de una sola localidad, y ese es Egipto. Los siguientes puntos se deben usar estos los pueden mirar a evaluar un manuscrito. Primero, la lectura debe tener alguna antigüedad. Por ejemplo, mi manuscrito de Q, que yo le di a mi profesor en seminario, no tiene no puede ser, no es muy posible que sea original, simplemente porque se hizo en el año 1980. Pero le ganó una A+. No, ¿sabe qué? No. Yo nunca saqué A+ en la clase de ese hombre. No. Y apenas por mis dientes estaba colgando yo en la clase. No, no era fácil sacar una A y nunca saqué una A. Me encantaba el profesor, era buen profesor, pero nunca saqué una A en su clase. No, ay, doctor Edgar, ¿cómo, por favor? Tenía pesadillas de lo que tenía que hacer en sus clases. Tiene que haber una gran cantidad de testigos.
porque como vio la vez pasada en una transmisión normal, la lectura original se va a copiar usualmente más que cualquier error. Y lo más tarde que entre el error, lo menos copias usualmente va a tener. Simplemente por hecho de que las otras todavía se están copiando y esta se empezó a copiar más tarde. Variedad, se debe poder encontrar esa lectura en distintos tipos de manuscritos, en traducciones, en leccionarios, se debe poder encontrar en varios lugares. Continuidad, se debe encontrar en todo tiempo, en mucho tiempo, no debe haber, aquí está, pero acá no, y luego entre medio otra cosa. El manuscrito debe ser juzgado por su consistencia en copia. Un manuscrito que se puede ver es consistente en su copia, en su calidad de copia, tiene más peso que un manuscrito donde dices, este hizo muchos errores, comparado a otro que estaba con él. Contexto del pasaje se tiene que mirar. A veces eso nos va a dar, vamos a ver, variación A tiene X evidencia, variación B tiene X evidencia, pero el pasaje tiene más sentido con A, pues se usa A. Consideraciones internas. Se tiene que ser gramáticamente, lógicamente, geográficamente o científicamente imposible, pues no debe estar. Eso determinando, claro, si es poesía va a ser una cosa u otra. Ahora, aquí son algunas guías que se hacen, que uno asume cómo la gente se comporta cuando copia. Y hay algunas reglas generales de evidencia interna que se usan. El primero es que la lectura más difícil es mejor. Eso asume que las escribas tienen la tendencia a simplificar y armonizar en vez de complicar. Entonces dice, si una lectura es más difícil de meter, entonces probablemente eso fue el original porque los escribas lo hubieran simplificado. Eso es general, porque ¿qué si la razón que es difícil es porque no tiene razón? Sí. La lectura breve, la lectura corta es preferida. Asume que los escribas están más propuestos a agregar material que dejarlo fuera. Ahora, yo no entiendo eso, porque yo me acuerdo cuando yo en la escuela tomaba dictadura. Querías hacerlo lo más corto posible. Querías hacerlo exacto, pero yo no iba a agregar nada. Sí. Pero dice, no, si un escriba está copiando es más posible que pero la verdad es que ¿qué escriba quiere agregar cosas? Yo no creo. Especial, y esto no se trata de cosas inadvertentes, que le falta una letra o algo así. Si es un escriba chino, siempre lo hace mejor que uno. Y más rápido. Entonces vamos a mirar unos hábitos, por ejemplo, de los escribas para acabar aquí. Y las palabras técnicas, homoteleuton. Un escriba escribe una frase, una palabra, mira a su ejemplar de nuevo, ve la misma la misma terminación, unas líneas más adelante, y se salta y lo copia. Eso pasa. Ditografía. Un escriba ve una palabra, ve la misma palabra un poco más abajo y escribe la primera palabra de nuevo. Se confunden las palabras. Estas son cosas que pasan. Comúnmente. El reemplazamiento de una palabra rara con una más familiar. Aticismo, el cambiar el griego koiné a un griego más refinado, clásico. Se podría pasar. Eso asume que los monjes eran académicos en lo clásico. Si veían una palabrota, la ponían algo más agradable. O al revés, ¿no? No. A veces lo más sencillo lo podían poner en algo más refinado, más... Sí, es lo que pasaba. Lo sencillo lo refinaban. Eso es lo que asume la gente, que si tú ves una expresión entre, aquí hay una variación A y esta es koiné,
es griego común. Y aquí variación B es un griego más refinado, que probablemente A es el correcto porque el escriba probablemente lo refinó. Lo suavizó. Y luego se agregan a veces Lo conjunciones, pronombres, partículas y otras para hacer que un pasaje se lea más, no sea tan Fácil. cortado. Doctor, Sí. hay un comentario respecto a los escribas que pueden aumentar. Hay un comentario respecto al texto donde dice 3 son los que dan testimonio en el cielo. Sí. Sí. Entonces ese aspecto, ese texto dice que no viene en el texto original, sino que es una Una acotación. una acotación, ¿sí? Erasmo de Rotterdam. Una nota. Ese vino, sí, mucho más, bueno, vino mucho más tarde. Se encontró un manuscrito 2 en el siglo XII o XIII que tenían esa variación, porque se le dijo, si tú encuentras un manuscrito, te lo metemos. Y encontró uno. Pero eso hubiera sido un comentario. A veces lo que pasaba, y se puede determinar, a veces hacían comentarios a los márgenes. Sí. Y luego un siguiente copiador lo miraría, y a veces las copias en los márgenes eran correcciones y a veces eran comentarios. Acotaciones. Y entonces otro copiador viene después y piensa, pues este corrigió y lo corrige en su y luego en el otro es un comentario, pero él piensa que es una corrección y también la mete. Luego el siguiente lo copia y ya está en su original. Entonces eso también a veces pasa. Por ejemplo, Aleph y B se corrigieron por lo menos 5 o 6 veces. Y en las márgenes de Aleph y B hay notas en segunda o tercera o cuarta mano de correcciones. No lo hacían en el texto, no lo borraban y lo corregían porque querían mantener la transmisión, el camino de transmisión. Pero sí había, y si tú miras en el aparato de Nestle Aland, tú vas a ver Aleph 1, Aleph con una estrellita es el corregidor original. No el que escribió, pero el primer corregidor. Luego es Aleph 2, Aleph 3, Aleph 4. Es que hay más personas que pusieron esa variación como corrección en el margen de esa. Y luego a veces eso llega a entrar más tarde a una copia donde lo metieron en el texto. Así que hay mucha cosa que se tiene que mirar cuando uno determina estas cosas, ¿no? Por eso hay personas que toman toda su vida en eso, lo que yo nunca podría. Me daría un dolor de cabeza que creo que después de una semana me tomaría Quemar las letras. Un año de demasiado.